San Mateo capítulo 8 y en el versículo 17. San Mateo capítulo 8 y en el versículo 17. Dice así la palabra de Dios: para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades en San Mateo 8, versículo 17, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestra dolencia. O sea que es la voluntad de Dios llevarse toda enfermedad espiritual y toda enfermedad física y sanar todas nuestras dolencias. Por eso Jesús es un rey, Él es un señor y Él es un caballero. Y Él no va a reinar y no va a gobernar a nadie que no acepte su reinado y su gobierno. Depende de nosotros que aceptemos la muerte por nuestros pecados, por nuestras iniquidades, pero también que aceptemos la resurrección, donde Él quiere resucitar la eternidad en cada uno de nosotros, que vivamos una eternidad con Él y que se resucite en nosotros los sueños, los anhelos, los proyectos que nosotros tenemos como hijos de Dios, como pueblo de Dios, como la iglesia y la novia de Jesucristo, como cuerpo de Cristo. Las promesas de bendiciones que están escritas a nuestro favor para que nosotros las podamos vivir en esta vida y en esta tierra. Pero ¿de quién depende? De nosotros. Aún el mundo ya no depende de Jesús, porque Jesús ya lo salvó, lo sanó, lo libertó, lo cambió, lo transformó, lo regeneró. Pero ahora está que el mundo, la gente que está en el mundo, que no tiene a Jesús, que no tiene a Dios en su vida, que le acepte, que le reciba, para que pueda recibir los beneficios que el Salvador derramó en la cruz del Calvario. Pero sí, el mundo está esperando por ti y por mí. ¿Y qué es lo que el mundo está esperando por ti y por mí? Nuestra oración, nuestro clamor, nuestro ruego, nuestra súplica, nuestra intercesión a favor de ellos. Así como de la misma manera que nosotros que le recibimos a Jesús, y Jesús mismo se ha hecho cargo, se ha hecho responsable y está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Él también quiere hacer nuestros pies como de sierva y sobre las alturas. Quiere que comencemos a interceder a favor de este mundo para que no viva la condenación eterna, sino para que se cumpla la palabra de Jesús, que dijo que ante Él toda rodilla se tiene que doblar y toda lengua tiene que confesar que Jesucristo es el Señor, para gloria y honra de su nombre. Si lo estás creyendo, dale un fuerte aplauso al Señor. La persona influenciada por el espíritu del Leviatán tiene sus corazones como divididos, y por eso no puede ser obediente a la voz de Dios. Están endurecidos con ceguera y sordera espiritual,
no pueden entender, oír y obedecer la palabra de Dios. Hay un espíritu que es un espíritu del diablo, y es el espíritu del Leviatán, que viene con orgullo, con soberbia, con altivez. Busca una y otra vez continuamente de influenciar no solamente a las personas que viven y están sin Dios, sino a aquellos que están en la casa de Dios, aquellos aún que le han recibido al Señor. Porque si Él logra su objetivo de hacerlo enorgullecer, enaltecer, sabe que ahí va a estar su caída. Y muchos no pueden ver, no pueden oír la voz de Dios, no pueden ver a Dios, no pueden obedecer la palabra de Dios, no pueden recibir el cumplimiento de las promesas de bendiciones, no pueden ver los milagros creativos y sobrenaturales a su favor. ¿Por qué? Porque están siendo influenciados por ese espíritu inmundo del Leviatán, que lo hace enorgullecer, enaltecer. Y es por eso que no pueden servirle al Señor. Tú me podrás decir, sí, pero yo le estoy sirviendo. Sí, pero le estás sirviendo. Si estás siendo influenciado por ese espíritu, le estás sirviendo a tu manera y no a la manera de Dios. Mas cuando uno comienza a ser sano en su interior, como decía la palabra, ¿cómo decía la palabra? En el versículo 18, viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó a pasar, en el 17, para que se cumpla lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestra dolencia. Entonces, ¿qué es lo que no nos está dejando servir a Dios? ¿Qué es lo que no nos está dejando servirle a Dios a su manera y no a nuestra manera? ¿Qué es lo que no nos está dejando poner a Dios en primer lugar? Para que todo lo que tú necesites te sea añadida esa salvación familiar, te sea añadida esa sanidad interior, esa sanidad física en los huesos, en la sangre, en la piel, en los órganos, esa sanidad financiera de trabajo. Yo creo que hay heridas, hay rechazo, que la gente, que las personas y aún el pueblo de Dios vienen cargando, vienen portando, vienen llevando, que necesitan la sanidad interior y la sanidad física para poder servirle a Dios conforme a su obra y conforme a su voluntad, y no a nuestra forma y a nuestra manera. Job 41. Job 41. Y en el versículo 24. Su corazón es firme como una piedra y fuerte como la muela de abajo. ¿Cómo es su corazón? Decirle, léelo de nuevo. Su corazón es firme como una piedra y fuerte como la muela de abajo. Entonces, ¿cómo tenía el corazón? Fuerte como una roca. Y como la muela de abajo. Las muelas de abajo son fuertes, mastican y mastican y mastican.
Y en la mayoría de los casos nunca se pican. Si uno las cuida, ¿no? Y entonces hay mucha gente que tiene el corazón así, duro como una roca. Ni Dios le puede penetrar, no porque Dios no tenga el poder y la autoridad para hacerlo, sino porque ellos no se lo permiten. Yo recuerdo que con 13 años yo tenía a mi abuela, que la amaba a mi abuela, porque yo me crié sin mi papá. Mi papá falleció cuando yo tenía 1 año y medio. Y ella con fotos, ella me contaba el cumpleaños que mi papá me había hecho cuando yo tenía 1 año, que había invitado más de 100 chicos, que cuando yo tuviera 2 años me iba a hacer un cumpleaños con 200 chicos, y cada año dice que mi papá me iba a aumentar de 100 en 100 a los chicos en los cumpleaños. Y mi abuela me contaba eso, es como que me lo resucitaba mi papá. Y yo lo amaba a mi papá, como que lo tenía vivo a mi papá. Pero sabe que mi abuela, parte de esta tierra, fallece. ¿Y sabe qué? Yo no pude largar ni una lágrima por mi abuela, porque tenía el corazón hecho una piedra por el rechazo y las heridas y la mala vida que me tocó vivir. Lleno de odio, lleno de rencor, lleno de venganza, lleno de resentimientos, lleno de ofensa, de falta de perdón y buscando venganza. Tan solamente con 13 años. Y cuando a los 21 años yo recibí a Jesús en mi corazón, y el Espíritu Santo me hizo recordar a mi abuela, automáticamente me quebranté y comencé a llorar. Y el Espíritu me comenzó a consolar y a sanar. Y luego de ese llanto, de ese quebrantamiento, pude recibir el consuelo, la paz interior, la sanidad interior. Porque yo aún me sentía malo, me sentía con culpabilidad por no poder derramar una lágrima por mi abuela. Y eso es lo que hace el Espíritu. Se cumple la palabra, que Él quiere arrancar el corazón de piedra, endurecido por las heridas, endurecido por el rechazo, endurecido por los golpes que nos tocó en la vida, aún por las palabras violentas, hirientas, feas, deshonestas, corrompidas, que nos activaron, que nos soltaron, que hubiésemos preferido un garrotazo y no esas palabras maldicientes que nos dijeron, que hasta muchos lo han frustrado en la vida. Y eso es lo que el Señor quiere hacer en este tiempo, en el pueblo de Dios, que quiere pero no puede. Aún no pueden ver a Dios, no pueden ver la gloria de Dios, no pueden ver el fuego de Dios, no pueden ver el poder de Dios, no pueden ver la mano de Dios moviéndose a su favor. No pueden ver el cumplimiento de las promesas. Que Dios no miente, lo que Él promete, Él lo cumple. Pero ¿qué está ocurriendo? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está pasando? Que no estamos recibiendo el cumplimiento de las promesas de bendiciones. ¿No será que tenemos que sanar herida interior? ¿No será que tenemos que venir a la presencia del Señor y decirle: Señor, rompeme y haceme de nuevo, moldeame como alfarero al barro? Señor, te entrego mi corazón endurecido por el rechazo, por las heridas, por la mala vida que me tocó vivir.
por lo que me hizo mi madre, mi padre, mi abuela, mi abuelo, un tío, una tía, un primo, una prima, no sé. Un amigo, un conocido, un vecino, no sé. ¿Quién te partió el alma sentimental en 1000 pedazos? Y el Señor en esta noche te quiere sanar todas tus heridas. Él en esta noche quiere sanar todas tus dolencias. Él en esta noche te quiere dar un corazón nuevo, un corazón de carne, sensible para que tú seas obediente a la palabra de Dios, para que tú comiences a servirle a Dios a su manera, para que todas las bendiciones que el Padre prometió de Génesis, Apocalipsis, tú puedas ver el cumplimiento en el hoy, en el ahora y en el ya. Y en el versículo 31 de Job 41 y en el versículo 31. Hace hervir como una olla el mar profundo y lo vuelve como una olla de ungüento. ¿Sabes lo que? En el mar profundo dice que hierve. Por eso después ocurre sobre los volcanes. Sobre los maremotos. Bueno, así dice. En una olla. 31. Y lo vuelve como una olla de ungüento. Como que cuando vos pones en tiempo de invierno el eucalipto, la olla en tu casa y lo haces hervir para que mate todo virus, todo germen, toda bacteria de resfrío, de gripe y de todas esas cosas. ¿Como olla de qué? De ungüento. Así el Señor quiere hacer con nuestras vidas. Quiere hacernos encender en el fuego de su espíritu. Para que ese fuego queme la leña, las ramas secas. De iniquidades, de maldiciones. De heridas interior. Aún quiere arder y quemar ese espíritu inmundo de enfermedad. Esas maldiciones de pobreza, de miseria, de deuda. Esas maldiciones matrimoniales, familiares. Esas maldiciones que te llevan a dar vuelta en el desierto y siempre mirando atrás, que no te dejan poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, para que nosotros por esa fe logremos conquistar reino, por esa fe logremos alcanzar las promesas, por esa fe logremos taparle la boca al diablo. Un fuerte aplauso al Señor si lo estás creyendo. Créele a Dios que va a ser como la boca de Dios lo dijo, como la boca de Dios lo habló. No mentirá, lo hará, lo cumplirá. Los apóstoles dijeron: Señor, aumentanos la fe. Un hombre dijo: renuncio a la incredulidad y creo. Y vio la gloria de Dios. Vio a su hijo adolescente ser sano, ser libre de ese espíritu inmundo de muerte. Que lo echaban en el agua, lo echaban en el fuego. Pero tenemos que creerle a Dios. Tenemos que ser creyentes. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las cosas que se ven son pasajeras, pero las que no se ven son eternas.
y eterno peso de gloria el Padre quiere derramar en esta noche a favor de tu vida, a favor de mi vida, a favor de todo aquello que crea. Van a ver la gloria de Dios manifestada con poder, con fuego, con milagros creativos y sobrenaturales a su favor. Decir al hermano que está a tu lado: despiértate tú que duermes. Decirle: arrepiéntete del orgullo. Decirle: renuncia al orgullo. Decirle que no te permite recibir lo que el Padre, lo que el Eterno tiene en este tiempo para ti y para mí. Decirle. Sí, porque la bendición es para todo. Pero ¿qué es lo que no nos está dejando recibir la bendición? Enseñar y repetir. La palabra es luz, es lumbrera. Y el Señor nos está alumbrando qué es lo que no nos deja recibir la bendición de Dios. Las personas orgullosas siempre provocan grandes problemas de contiendas donde quiera que vayan, afectando así a todo su alrededor. No es sensible a la necesidad de la familia ni de las personas en general. La persona orgullosa, ¿cómo es? Es sensible a la contienda con la gente, en su casa, en su hogar, en su familia. Vive gritando, vive discutiendo. Salen de su boca palabras feas, deshonestas, corrompidas, llenas de maledicencia. Señal que necesita sanidad interior. Señal que necesita la libertad con la que Cristo nos quiere hacer libre. Señal que hay una influencia del espíritu inmundo leviatán que le quiere hacer enorgullecer y enaltecer. Por eso discute, por eso grita, por eso pelea. Por eso no se puede relacionar con la gente en su casa, en su hogar, en su familia. Porque hay heridas que tienen que sanar y tienen que ser libres. Porque en la sanidad viene la libertad, o en la libertad viene la sanidad. Nosotros decidimos de qué manera queremos recibir. Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? ¿Quieres que te sane y te libere o quieres que te libere y te sane? Decile al hermano que está a tu lado: ¿cómo querés que el Señor en esta noche te haga? ¿Querés que primero te sane y después te libere o querés que primero te libere y después te sane? Señor, haz tú conmigo como tú quieras, pero yo quiero que tú sanes todas mis dolencias, que sane toda iniquidad. Yo quiero recibir todo lo que tú tienes para mí. Y no, porque la Biblia dice que primero tiene que ser sano. No. Porque primero la Biblia dice que los liberaba. ¿No? Que haga como él quiera. No voy a discutir, no voy a pelear, no voy a contender. Pero que él lo va a hacer, lo va a hacer. Donde causan muchos problemas, haciendo enojar a todas las personas que están con él o con ella.
todo a su alrededor. El orgulloso, la persona que está siendo influenciada por el leviatán, con orgullo, con soberbia, con altivez, con arrogancia, con insensatez, se termina rebelando. Se rebela en contra de la verdad de Dios, de la voluntad de Dios, del nombre de Dios, del pueblo de Dios, de los hijos de Dios. No solamente que logró enorgullecer y enaltecer el leviatán a la persona, sino que llevó a hacerla rebelar. ¿Para qué? Para que no reciba la bendición que el Padre, que el Eterno tiene para él, para ella, para toda su familia, para su salud, para su economía, para la obra del ministerio. ¿Y qué termina afectando? Dice que problemática. ¿Vos no conociste a alguna persona problemática? Decirle, ¿sabe cuántas conozco? Decirle, no me alcanzan los dedos de las manos y de los pies. Problemático el hermano o la hermana. No van a pensar que hice la prédica por 2 o 3 que están acá. No, no, no. Que le caiga a quien le caiga. Decirle, si tú eres problemático hermano, problemática hermana, arrepiéntete. Vuélvete a Dios de todo corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma, con toda tu mente. Renuncia a esa influencia del leviatán, renuncia a ese orgullo, esa soberbia, esa altivez que te llevó a rebelarte en contra de la verdad de Dios, del nombre de Dios, del pueblo de Dios, de los hijos de Dios, de la voluntad de Dios, para que tú puedas recibir, oh macaya, ribiría, lavaraya, reverey, que devoró, todo el cumplimiento de todas las promesas de bendiciones que el Padre tiene preparado para ti y para mí, en el hoy, en el ahora, en el ya. Decirle al hermano que está a tu lado, vamos a dejar los problemáticos a un costado y vamos a seguir, decirle, recibiendo de la palabra de Dios. De los problemáticos, decirle, se va a encargar el Señor, decirle. Decirle, tú no serás un problemático, ¿no? Tú no serás una problemática, ¿no? Decirle. Job 41:34. Mira qué le pasa a los problemáticos, mira. Menosprecia toda clase, menosprecia toda cosa alta. Es rey sobre todo lo soberbio. ¿Y por qué menosprecia todas cosas altas? Y porque en las alturas de las alturas está la morada de Dios. Fíjate que Eliseo, ¿dónde oraban? En el monte Sinaí oró Moisés. Los profetas oraban en el monte Carmelo. Jesús oró en el monte Sinaí. El apóstol Carlos Contreras oró en el monumento La Bandera allá en lo alto, cuando comenzó en el ministerio y comenzó a cerrar las puertas al enemigo y abrir las puertas al ministerio apostólico y profético, Espíritu Santo y fuego. Pero ¿qué dice sobre el enemigo? Es rey sobre todo lo soberbio. Decirle al hermano que está a tu lado, ¿quién es tu rey de reyes y señor de señor? Decirle a vos, ¿quién te está reinando? ¿Quién te está gobernando? A mí me reina y me gobierna Jesús. Porque yo soy un hijo de Dios, una hija de Dios. ¿O qué se cree usted?
tan solamente con esas 2 o 3 palabritas le saltó el orgullo. Le saltó para afuera. Mejor que salga a luz para ya saber cómo orar. Si no está oculto, está guardado. Hay herida que tiene que sanar. ¿Por qué? Cuando una persona herida, una persona rechazada, comienza a querer cubrir y tapar ese rechazo y esa herida. ¿Y cuál es la vestidura que se pone? La que tiene a mano. Se comienza a vestir con una vestidura de orgullo, de soberbia, para disimular las heridas de rechazo que tiene, para no querer ser menos, para no sentirse inferior por el dolor, la angustia, la tristeza, el rechazo y las heridas que llevan. ¿Cómo se vestía Naamán, el leproso? Era un general. Le había dado victoria a todo Asiria, pero era leproso. ¿Y cómo tapaba esa lepra? Se vestía con una armadura. Yo me imagino unos calores y él con toda la armadura y con casco. Para disimular y para que le reconozcan que él era Naamán, él era el sirio, el que le dio victoria a Siria, le dio grande batalla, grande victoria. Pero detrás de esa armadura era leproso. Y así hay muchos del pueblo y de los hijos de Dios que aparentan una cosa por fuera, pero por dentro hay herida, hay rechazo, que tienen que ser sanos y que tienen que ser libres, o tienen que ser libres y tienen que ser sanos. Es por eso que no pueden servirle a Dios a la manera de Dios y terminan sirviéndole a su manera. Y es por eso que no pueden recibir la transferencia de gloria, de fuego, de poder. No pueden recibir la promesa de bendiciones. No pueden recibir los milagros creativos y sobrenaturales en el hoy, en el ahora y en el ya. Porque a eso vino Jesús. ¿A qué vino Jesús? Jesús vino a traernos el reino. El reino de los cielos a la tierra. ¿Y quién es la tierra? Mira, Gonzalo, que no me haya leído lo que estoy por predicar, porque que no se haga el pastor. Gonzalo, ¿dónde está? El reino de los cielos a la tierra, de nuestras vidas. ¿Y ese reino qué trae? Ese reino trae vida eterna. Ese reino nosotros trae sanidad. Ese reino nosotros trae libertad. Ese reino nosotros trae prosperidad espiritual y financiera. Ese reino nosotros trae el servicio en su reino, en su obra y en su voluntad. Porque en el cielo no hay muerte. En el cielo no hay miseria, no hay enfermo, no hay cautivo. Y ese es el reino que Jesús vino a traer. Dios se hizo hombre para traer a nosotros el reino. Y dijo, yo voy a hacer y me voy a poner como ejemplo. Y voy a resucitar muertos y voy a sanar a los enfermos. Voy a libertar a los cautivos. Voy a traer los recursos espirituales y financieros a mi vida para luego enseñarle a ustedes
Traer el reino de los cielos a la tierra, de su vida, de su casa, de su hogar, de su matrimonio, de sus hijos, de su familia y de la obra del ministerio al cual yo lo llamé. Y ustedes también van a vivir el reino en esta tierra. Decile al hermano que está a tu lado: tú eres eterno. Nuestro espíritu es eterno y nosotros decidimos dónde queremos vivir nuestra eternidad. Nuestra alma, nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones necesitan ser sanos, ser libres. Nuestro cuerpo del polvo vino y al polvo a devolver. Pero lo que Dios Padre habló lo cumplió a través de que Él mismo, en el cuerpo de Jesucristo, el Verbo hecho carne, vino a morir por todos nuestros pecados y todas nuestras iniquidades y a traer que recuperemos de vivir el reino, no solamente cuando partamos de este caparazón, de este cuerpo, y vivamos una eternidad en el Espíritu con Él, sino por medio de su Espíritu Santo, que vivamos en esta vida y en esta tierra el reino de los cielos en la tierra. Oh, can, yekei, shekei. Menosprecian a todo aquello que le hable o les recuerde que hay que unirse al servicio a Dios. Los orgullosos que están influenciados por el Leviatán, ¿qué sucede? Menosprecian a todo aquello que le hable o le recuerde que hay que humillarse y servirle a Dios a su manera. Los orgullosos desprecian todo aquello que a Dios en verdad le agrada. Hacen las cosas a su manera, como a ellos les convenga. Ellos son los que están en primer lugar y por último Dios. Yo creo que hoy en este ministerio, hoy en esta casa, vinieron todos que le dieron y pusieron en primer lugar a Dios. Date un fuerte aplauso a ti mismo. Maestro, tu madre y tus hermanos te buscan. Mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Date un fuerte aplauso a ti mismo. Porque tú escogiste la mejor parte. En el día disfrutaste de tus seres amados, pero en la tarde dijiste: yo voy a buscar el alimento espiritual que mi espíritu necesita para vivir una vida en el espíritu, porque si yo busco el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas me van a venir por añadidura. Aleluya. El espíritu de Leviatán tiene en poco el servicio en la obra de Dios. Tienen poco la oración, el amor que las almas se salven. No se comprometen de buscar la gracia de Dios para que otros reciban salvación. Dicen dentro de sí: sálvese quien pueda. Ellos quieren solamente buscar solo su exaltación propia. ¿Qué dicen aquellos orgullosos que el espíritu del Leviatán le está influenciando?
Sálvese quien pueda. Yo me fijo solamente en mí y nadie más. No pueden lograr funcionar como cuerpo de Cristo. No pueden buscar la gracia de Dios que te lleva a hallar gracia delante de los ojos de Dios, de la iglesia, del cuerpo de Cristo, y para que las almas reciban salvación. ¿Por qué? Porque quieren la exaltación de a ellos mismos. Y no saben que Dios te va a exaltar cuando tú te humilles y seas humilde, aceptando su reino y su gobierno, y cuando tú hagas su obra y su voluntad y no la tuya. Es por eso que Dios me ha bendecido. Cuántas veces yo me determiné a poner en primer lugar a Él antes que a mí mismo. Cuántas veces yo me determiné en poner en primer lugar a Dios antes que a mi propia familia. Y es ahí que luego que fui obediente a la voz del Espíritu e hice lo que Dios me demandaba en el reino, de hacer su obra y su voluntad y no la mía, cosa que yo no pedí, Dios me dio. Vi la gloria de Dios visible, palpable en el hoy, en el ahora, en el ya, que fui obediente con milagros creativos y sobrenaturales. Gente desahuciada por la ciencia, el Señor los sanaba, los libertaba. Gente que estaba al borde del divorcio, oh Macaya, Ribiric, el Señor me usaba y esos matrimonios y esas familias se restauraban. Gente que vivían en pobreza, endeudado y en miseria, Dios me enviaba, y esa gente hasta el día de hoy son prósperos y riquísimos millonarios. ¿Por qué? Porque somos portadores. ¿De qué? Somos portadores del reino del cielo en la tierra. Somos portadores de la gloria de Dios, del fuego de Dios, del poder de Dios. Gente me llamaban a sus casas con trabajo hecho y se movían los cimientos de la casa, pero eran sanos y eran libres y eran bendecidos por Dios. Ese es el reino. En el hoy, en el ahora, en el ya. ¿Cuándo se cumple el reino del cielo en el hoy, en el ahora, en el ya? Cuando somos obedientes. Cuando ponemos en primer lugar a Dios. Cuando ponemos en primer lugar en obediencia a la palabra de Dios. Tú recibes el respaldo, la protección y la bendición de Dios. Sí, pero se me va a manifestar mi esposa. Se me van a manifestar mi esposo, mis hijos. Se va a manifestar la gente si yo obedezco a esta palabra de Dios. Si yo obedezco a lo que Dios me está hablando, me está diciendo. Quieren agradarle al ojo a la gente y terminan desagradándole a Dios. ¿Al qué dirán? Terminan siendo controlado, influenciado, dominado por el Leviatán con un espíritu de orgullo, de miedo, de pánico, de temor, de terror. Cuando si el Señor dijo, tranquilo, tranquila, ocúpate de mis cosas, que yo me ocuparé de las tuyas. Busca el reino de Dios y su justicia, porque todas las demás cosas te serán por añadidura. Dale un fuerte aplauso.
Veamos los espíritus que se mueven con el Leviatán: ira, arrogancia, contención, desobediencia, mentira, brujería, rebeldía, vanidad, rechazo. El orgullo siempre busca de meterse en personas que fueron rechazadas, inseguras, donde tienen miedo de ellos mismos. Entonces aceptan vestirse y esconden con orgullo su interior. ¿Cómo vencemos la soberbia, la arrogancia? Solo con humildad. Los humildes reconocen en su humanidad que necesitan del gobierno de su Creador, donde somos sanados y libres, o somos libres y sanos. Los humildes reconocen de verdad de que quienes son en sí mismos no exageran ni se desagradan, como es como persona en Cristo. Entonces hablamos que las personas rechazadas, heridas, se visten con una vestidura de orgullo, de soberbia, de altivez, de arrogancia, de insensatez, y se terminan rebelando en contra de la obra y la voluntad de Dios. ¿Qué hacen? Disimulan. Pero los humildes son aquellos que reconocen que vinieron a Jesús, pero también reconocen que necesitan seguir siendo sano y libre, o seguir siendo libre y sano, para lograr cumplir con humildad el objetivo de hacer la obra y la voluntad de Dios, y no la de él ni de ella. ¿Estamos entendiendo cómo es? Si le sé humilde, hermano, reconoce que necesita la ayuda de Dios. Decirle, sé humilde, reconoce que necesita el reinado y el gobierno de Cristo en tu vida. No, yo estoy bien. Yo no necesito ser sano y ser libre. Yo estoy re bien. Si le sé humilde, si le dejaste ayudar, decirle, porque los humildes, por más que estén bien, decirle, siempre se van a dejar ayudar. Siempre van a reconocer su error, su debilidad, lo que le cuesta y lo que no le cuesta. Es verdad, a mí me cuesta esto no me cuesta, pero esto sí es verdad, tiene razón, me cuesta. Ore por mi vida, por favor. Fortalézcame a través de su oración. Necesito que oren por mi vida, que oren por mi familia. Tengo que vencer, tengo que lograr el objetivo, tengo que llegar a la meta, que nadie arrebate mi corona. Dale un fuerte aplauso. Sí, porque si no va a venir un humilde que se deje ayudar y va a hacer lo que tú no quisiste hacer. Aún Elías, un profeta de fuego, él oraba y no llovía por 3 años y 6 meses. Él oraba y volvía a llover. Él oraba y hacía descender fuego del cielo y consumía el holocausto, la leña, la tierra, la envía a la tierra, el fuego, el agua. Avergonzaba a los brujos de esos tiempos, a los umbanda, quimbanda, a los que se cortaban, que hacían sacrificio, pacto de sangre humana. Los avergonzaba. Así el Señor nos va a respaldar y le vamos a cortar la cabeza a todo enemigo espiritual.
a través de nuestro genuino y arrepentimiento, que vamos a renunciar a toda influencia del leviatán. Vamos a renunciar al orgullo, a la soberbia, a la altivez, a la arrogancia, a la insensatez, a la rebelión. Y vamos a recibir el respaldo, la bendición, la protección de Dios, el cumplimiento. Y dice que este Elías, ya estamos terminando. Dice que vino una Jezabel, y le dijo, así como vos mataste a los 900 profetas míos, así yo te voy a hacer a ti. Y se fue. Una palabra le hirió, una palabra le rechazó, una palabra le hizo que se escondiera en una cueva en depresión. Y Dios le viene a buscar, Dios le viene a llamar. ¿Qué pasa, Elías? ¿Qué está haciendo acá? Y no, porque solamente solamente yo he quedado profeta en Israel. El hermanito yo, la hermanita yo, se creen imprescindible. ¿Y qué le dijo Dios? Cállate, Elías, anda, porque hay 7000 rodillas que no se doblaron a los Baales. Si vos no te dejás usar, yo tengo 7000 para activar en lugar tuyo. Así que andá, ungime a Eliseo, andá, ungime a este por juez y a este ungime por rey. Y a Eliseo ungímelo en lugar tuyo. Fuiste, Elías, que te creía imprescindible, que te creía el yo solamente quedé. Sé humilde, hermano, vamos a ser humildes. Que nadie arrebate nuestra corona. Vamos a dejarnos sanar, vamos a dejarnos liberar, vamos a dejarnos con humildad ayudar. Vamos a ser obedientes a la palabra de Dios, vamos a ser obedientes a la voz del Espíritu. Vamos a recibir los milagros creativos en el hoy, en el ahora, en el ya. Vamos a vivir y a recibir el reino del cielo en la tierra, de nuestras vidas, de nuestra casa, de nuestro hogar, de nuestra familia, de nuestro ministerio, de nuestro trabajo, de nuestra salud, de nuestra economía, en el hoy, en el ahora, en el ya. Dios no miente. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para volverse atrás. Él es fiel y Él es verdadero. Y lo que Él promete hoy lo quiere cumplir. Hoy es el tiempo aceptable. Hoy es el tiempo de la salvación y de la bendición de Dios a favor de tu vida, a favor de mi vida. Ponte de pie en el nombre poderoso de Jesús. Y ven pasando al altar, por favor.